Bien, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este espacio informativo. Esto es en directo a través de Ecuador Inmediato, programa quincenal que siempre estamos con ustedes. Para nuestros amigos de Ecuador Inmediato Premium, señora Jenny Zamora, muchas gracias desde New Jersey. Gracias, Jenny, muy amable usted y su contribución. Les pido a todos, ayúdenme por favor con su super chat. Vamos, sigan adelante con los pulgares. Y estamos en campaña, vamos a los 100,000. Consigamos los 100,000 suscriptores, a ver, entre todos, a que me den la plaquita, y han visto qué bonita es una placa de YouTube, es una cosa simpatiquísima. Bueno, ese es nuestro trabajo. Y ustedes son parte de nuestro trabajo, así es que como es para ustedes esto, ahí le vamos. Gracias a todos, saludos desde Alemania, Clara Angélica, y a todos los que están acompañándonos. Como les dije, tengo un invitado de lujo, el señor David Chávez, un reconocido sociólogo, académico, universitario, a quien le agradezco su gentileza de compartir este espacio. Y parto con la bienvenida y la primera pregunta necesaria para David Chávez. ¿Qué lectura le das a las elecciones, a los resultados generales obtenidos este 20 de agosto del 2023? David, qué gusto saludarte y bienvenido. Hola Francisco, es siempre para mí un muy grato placer estar en Ecuador Inmediato, así que te agradezco muchísimo por la invitación. A ver, ¿cuál es mi perspectiva general sobre los resultados? Creo que ya con algo más de calma, me parece que los análisis inmediatos que todos hicimos fueron como muy panorámicos, todavía muy nebulosos en los primeros días. Creo que ahora ya podemos tener una mayor claridad, pero yo no me canso de insistir en que lo primero que hay que tener en cuenta es que son las elecciones más anómalas que hemos tenido en la historia de de toda la última etapa democrática. No recuerdo unas elecciones en condiciones tan críticas como estas, ¿no? O sea, son elecciones por efecto de la muerte cruzada, son elecciones en medio de, de un gravísimo deterioro de las condiciones de vida en general de la población, seguridad, economía, seguridad social, todo está deteriorado. Y una cosa que se señala poco son las elecciones que se dan en la que muy probablemente es la peor crisis de la democracia en el Ecuador. O sea, parte de esa devastación de todo el país es la devastación democrática que estamos viviendo. Entonces me parece que la deriva que tuvo el proceso electoral se condice precisamente con eso. Y creo que ahí el hecho más dolorosamente significativo de esa profunda crisis democrática fue precisamente el atroz crimen contra Fernando Villavicencio. Me parece que el que hayamos llegado como país a esa situación debería realmente conmovernos profundamente. Y me parece que eso es determinante, porque siento que en muchos de los análisis que se hacen después de los resultados electorales, pareciera que nada de eso hubiera ocurrido, que no estamos en la peor crisis de la democracia en el país, que no está estallado el sistema político, porque el sistema político está estallado, a excepción de la Revolución Ciudadana, que es lo único que logra sobrevivir ahí, y que además no hemos llegado a este punto en donde oscuros poderes de este país se meten en la política a través de la violencia. Entonces creo que hay que tener muy en claro eso para de ahí entrar al análisis. Entonces, ¿qué significa eso en el análisis? Ahora lo sabemos perfectamente bien. No voy a decir que alguien, insisto, lo he dicho también muchas veces, me parece muy irresponsable en la opinión pública señalar responsabilidad respecto. No, eso sería, pero eso fue terrible desde el principio. Claro, lo han hecho en todos los bandos, lo ha hecho todo el mundo, me parece una enorme irresponsabilidad, debo decirlo en primer lugar. Pero lo que sí fue evidente para la opinión pública fue el intento de instrumentalización política que se hizo del asesinato de Villavicencio desde el minuto uno. Y los efectos electorales que eso ha tenido están a ojos y están a la vista de todo el país. Eso significó que el tablero electoral en la última semana, en las dos últimas semanas, bueno, la última realmente, se desconfigure completamente, ¿no? De la manera más siniestra, intentando utilizar este hecho tan duro para el país, la derecha volvió a apelar a lo que yo me animo a llamar cada vez más un sentido común anticorreísta que está muy disperso en la sociedad, que está muy enraizado en la sociedad, que Uh va -huh. desde el anticorreísmo duro, que es justamente el de los votantes de partidos como el de Villavicencio, hasta un anticorreísmo más blando que si bien no ve del todo mal al correísmo, le tiene sospechas. Y ante una situación tan desesperada, iba a preferir otras opciones. Y es lo que ocurrió en la última semana. Se desbarató completamente el escenario electoral anterior. Es un parteaguas, o sea, es un cisma Oye, pero tanto así, realmente tanto así, como para pensar que
son otras elecciones y fueron otros los resultados Por si no supuesto. pasaba esto. Yo estoy convencido. Es decir, cada vez has visto esto que ha circulado mucho, el informe de Comunicaliza sobre el comportamiento electoral. Y es evidente, la tendencia que había antes del asesinato de Villavicencio era una, la Revolución Ciudadana con una alta probabilidad de ganar en primera vuelta. Uh -huh. Vamos, en general, por dónde iban las encuestas, todas mostraban, todas salvo datos, mostraban una tendencia mayor o menor de crecimiento de dos candidatos. Luisa González, por un lado, con una menor velocidad, digamos, y Jan Topic, que después, sobre todo después del asesinato de Intriago, otra cosa espantosa en este país, parece que empezó a captar el voto que quiere mano dura, solo mano dura, ¿no? Por el tema de la inseguridad. Esa era la tendencia. Casi todas las encuestas coincidían en la tendencia, que es lo que uno tiene que leer cuando ve encuestas electorales, no el dato exacto, eso va a variar mucho. Lo que hay que ver es cuál es la tendencia de crecimiento, de estancamiento o de caída de los candidatos. Todas marcaban una tendencia creciente en las dos candidaturas. Buena parte de ellas hablaban de una Luisa González cercana al 40% o por sobre el 40%. Es decir, la probabilidad de que hubiese ganado, y con una distancia muy grande respecto al segundo, la probabilidad de que hubiese ganado en primera vuelta Luisa González hasta antes del asesinato de Fernando Villavicencio era evidente. Allí están los datos, es que no se trata de inventar nada, están los datos. La elección se volvió otra después de eso, completamente otra. Claro, tiene su radicalidad. A ver, luego voy por ese tema, pero ganadores, Luisa González, 32.33%, 33%. Voto duro de Correa. Para muchos no ganó nada, para otros es asentar el voto duro, lo cual siempre será una buena base electoral en cualquier circunstancia. Además de que son dueños de la primera minoría en la asamblea con un alto número de asambleístas. ¿Cómo entiendo la votación de Revolución Ciudadana? David Chávez. Lo primero que voy a decir es a veces en los analistas pecamos de algo, de tener ya esquemas hechos para el análisis y no nos los cuestionamos. Uh -huh. Yo veo buena parte del análisis haciendo un análisis igualito al que se hacía en 2021, ¿no? Ganó la nueva política, el correísmo tiene voto duro y tiene un techo que no alcanza nada. Lo primero que voy a decir es, por lo que acabé de decir hace un momento, lo de la Revolución Ciudadana muestra que eso del voto duro solo se hablan a sí mismos, fanáticos, borregos, feligreses han sido las palabras. No. Listas cercanos, ojo, porque que lo diga la derecha anticorreísta, vale y pase. Pero analistas más o menos simpatizantes del correísmo que no les han gustado los resultados empezaron a utilizar ese tipo de expresiones. A eso me refiero cuando digo, por Dios, están olvidando que estamos viviendo la elección más anómala de la historia democrática reciente de este país. ¿Qué es lo que hizo el correísmo? Recuperar una votación que estaba caída. Al parecer se recuperaron alrededor de 10 puntos en 3 o 4 días. Si alguien encuentra un fenómeno político parecido en algún lugar del mundo, a quienes nos estén viendo, por favor, háganmelo saber. Porque con un golpe tan duro, para mí, al menos cuando se veían los primeros, ya no se podía ver, pero digo, uno se entera de cosas, los primeros números de la caída de la Revolución Ciudadana, yo lo veía prácticamente imposible que recuperen el voto que tenían, el famoso voto duro. Lo otro es, ese voto es bastante heterogéneo, es decir, no es igual al del 2021. Y habría también que pensarlo. Por ejemplo, la Revolución Ciudadana se recupera en muchas provincias de la Sierra. Obtiene una votación mayor que la que obtuvo en 2021. Pierden algunas de la costa votación. Es decir, ahí hay un proceso con el voto correísta que creo que no puede limitarse exclusivamente a la lectura de, tienen un voto duro, solo se hablan ellos mismos y demás. Por otro lado, solo déjame decirte eso al respecto. O sea, me parece que aquí el único movimiento político que tiene proyecto nacional y que le habla a todo el país es la Revolución Ciudadana. Podrán decir lo que quieran. No, ya, digan nomás misa. Es el único proyecto que no les guste, es otra cosa. Que no No, les ya, guste exactamente. el estilo No, del corte. y sabes en dónde está la prueba de eso, David, en que es la única candidatura con militancia que sale de un partido y que se origina como tal en un proceso político, pues entonces, ¿qué más quiere? Y que tienen un proyecto probado, que es que salimos con las novelerías, esas novelerías, déjame decirte, Francisco, esas novelerías que al país le han costado un baño de sangre. Salimos con las novelerías de, es que el futuro, es que la nueva política, es que el voto joven, no sé qué historias.
que no queremos volver al pasado. El correísmo tiene además la ventaja de tener proyectos probados. Cuando fueron gobierno, ahora en los gobiernos locales, cuando han sido gobiernos locales. Sería una locura que un partido político no utilice ese aval de decir, nosotros ya demostramos que podemos hacer una buena gestión. Que no lo hayan dicho bien, eso, esa es otra discusión. Yo ahí hasta puedo No, ya estar. es, No claro. me parece que hubo vacíos en cómo comunicaron ese mensaje. Pero eso es otra Sí, historia. un detalle en la comunicación del sistema de Luisa González evidencia notorias fallas. Sí, sí, Mm, sí. Todavía. seré crítico al interior, no al exterior. Yo soy prudente frente a ciertas cosas y yo respeto cómo manejan sus candidaturas. Ya es decisión de los grupos políticos. Correcto. ¿Por qué entra en segundo lugar Daniel Noboa? ¿Y por qué frente al resto? ¿Y por qué frente a Luisa González? David Chávez. Lo primero que hay que decir es que a mí me parece que Novoa, y también hay que decirlo con claridad, Novoa entra por descarte, no por mérito propio. Entra por descarte. Primera tesis que oigo sobre el tema. A ver, dale, me encantó. Mira el comportamiento del electorado de la derecha, ¿no? Es un comportamiento que se va desplazando, es sumamente inestable y volátil, ¿no? Estaba primero Sonel Hosner no termina de convencer, no termina de despegar, se pasaron a Topic. Topic estuvo por un par de semanas, quizá unas 2 o 3 semanas, como el que peleamos además el segundo puesto, como el que podía ir segundo. En los últimos días se desinfla, alguna gente dice que es porque asumió una posición anticorreísta militante, no, no sé, puede ser, no tengo claro por qué, pero se desinfla en la última semana, post debate, y entonces es Novoa el que sube, ¿no? Me parece que ahí hay esto de, en medio de todo este desastre, no tenemos candidatos. Esa es la posición. O sea, el electorado de derecha no veía ni candidatos, ni partidos, ni proyecto, ni nada. En medio de ese desierto de propuestas, el debate les deja ver que al menos hay dos candidatos que por lo menos pueden hilar 4 frases con algo de coherencia y poner unos cuantos datos, aunque equivocados, pero poner unos cuantos datos, hablar con cierto aplomo, con cierta calma, y entonces se van para allá. Uh -huh. La segunda es en medio del contexto de la peor campaña sucia. Yo insisto, no recuerdo una campaña sucia como esta en contra del correísmo a partir Qué de la... nivel de odio, ¿no? Qué nivel de odio, pero es que fue sorprendente. Por Ya supuesto, escalaron a un nivel superior. en esas condiciones, claro, la gente iba a preferir otra opción, no el correísmo. Porque hasta que las aguas se calmen y demás, iba a ser difícil ver con algo más de claridad. Entonces, me parece que mucha gente optó más bien por Daniel Noboa, lo cual, ahora, de ese proceso de Daniel Noboa, aunque sea por descarte, resultan interesantes dos cosas. Primero que es un mito aquello, yo me he peleado muchas veces con eso, es un mito aquello de que la sociedad está despolitizada y los jóvenes. No, 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 para nada. La sociedad está muy politizada y muy ideologizada desde hace mucho tiempo atrás. Porque además lo que es evidente, creo que ya hay una coincidencia en todo lado. Yo algún rato les creía a los consultores políticos y a la gente que hace marketing político eso de que los debates no se ven. Esta vez hemos visto que el debate fue decisivo para que la gente decida por Daniel Noboa. Y ahí creo que hay un factor positivo. O sea, digo, más allá de todo esto que he dicho, del desierto que es en cuanto a proyecto y en cuanto a propuesta política a la derecha, sin embargo, la gente ya no optó por el TikTok banal, por el baile, por la payasada, por la cháchara. Optó por alguien que, aunque diga tonterías, porque Novoa y Topic dijeron tonterías, pero alguien que dé confianza y que se tome en serio la política. Porque hay que reconocer, sobre todo en Novoa, que se tomó en serio el debate. Uh Que no -huh. fue con los trucos durambarbistas a tratar de ver cómo se gana la gente. Fue a decir, insisto, equivocado, dijo barbaridades, pero se tomó en serio la política y eso es algo que hay que rescatar, Francisco. O sea, que estemos en ese momento significa que el electorado está siendo un poco más maduro Algo para más crítico, ¿no? sí, Algo más crítico. en semejante crisis no podemos optar por cualquier improvisado, digo, en principio, ojo, no voy es lo que es la representación de la improvisación, pero por la imagen que proyectó en el debate, es una imagen de que se tomó en serio la política. Y nosotros tenemos ya un buen tiempo en que la gran mayoría de los políticos no se toman en serio la En política. serio, la política. De Convertida los, claro. en cívica.
Imagínate vos los zapatitos rojos y todo el desastre, ¿no? O sea, no, no. ¿Cómo entender que Daniel Noboa llegue de la mano de Lenín Moreno? Eso me parece que es un producto de la casualidad. Pudo ser Lenin Moreno, como María Paula Romo, como Lucio Gutiérrez, como Jimmy Jairala. O sea, mira, el problema del país, yo me he matado con esto, el problema del país no es el correísmo. El correísmo puede no gustarle a mucha gente, pueden estar en contra, pero insisto, es una alternativa de izquierdas que tiene partido, proyecto, liderazgos, cuadros, estructura, etcétera. El problema es que del otro lado no tienes nada. Y eso es absolutamente pernicioso para la democracia. Correcto. La derecha no puede tener como proyecto el anticorreísmo. Es absurdo que tengan eso como proyecto político. O sea, no puede vivir para eso, pues. Por supuesto. Entonces, en medio Políticamente viven para eso, para acabar al otro. de cuál es un partido que tenga más o menos las mismas características que la Revolución Ciudadana en la derecha. Ninguno. Ni Ninguno. los social cristianos siquiera. Y los cristianos que están en una debacle y ahora se comportaron, igual que Mover, el partido de Novoa, se comportaron como un partido de alquiler. O sea, alquilar el partido a alguien a un millonario que quiere ser presidente. Porque además acá los millonarios parece que requisito para que te acepten en el Club La Unión es ser candidato a presidencial. Es que, es que no, a ver, y esto es histórico, ¿ah? En el Club La Unión, todos los presidentes de la República son socios permanentes. Sí, pero parece que es un Todos requisito. los, no, no, entonces para acceder al Club La Unión vas a tener que ser presidente. Y les recuerdo, Carlos Julio Rosemena, con todo y sus borracheras, era del Club La Unión por haber sido presidente. Y hay la famosa anécdota de la expulsión. Y Abdalá Bucaram, pues. Abdalá Me Bucaram, pues. refiero. Claro, lo que tenías en este momento era eso. Millonarios sin experiencia política, sin capacidad, sin estructura política, alquilando partidos para poder poner su nombre en la papeleta. Ya. Eso es Topic, eso son el Hosner, eso es Novoa. A Novoa le cayó en suerte el movimiento Mover, claro. El problema no es tanto ese apoyo, yo estoy seguro que Moreno ni siquiera se percató de que Novoa estaba ahí hasta que lo vio en segunda vuelta. Claro, lo peligroso de esto es que obviamente si están ahí los No. partidos de Moreno, ya sabemos cómo es Moreno. ¿Y, Entonces, qué actitud tiene, además políticamente claro, hablando, ¿no? O pensar sea, que a no va, defender la traición como forma de vida. claro, y pensar que no va a aprovechar esta situación en el nuevo contexto electoral es No, absolutamente. totalmente, totalmente. Ya, ¿cómo entiendo la segunda vuelta? Otra vez el cargamontón, los 7 contra 1, los Sí, 7 contra la señora González, otra vez, estamos ¿cómo en eso. entiendo? O sea, estamos en eso ya. Otra vez es el intento de configurar una coalición anticorreísta basada en las estrategias de la banalización de la política, porque ya están apuntando hacia allá. O sea, de pronto el joven, entre comillas, brillante que hizo propuestas, no sé qué, se está convirtiendo en el lazo joven, en el lazo 2.0, como bien le dijo Luisa González. Es decir, otra vez están con los truquitos esos de su familia, su esposa, que es construir esta especie de mitología de 2 pesos, digamos, mitología de 25 centavos, digamos, de una mitología de los ricos, para jalar ese sentido común también que mira a los ricos como una especie de mesías que pueden salvarnos de esta situación. Están apelando a eso y al anticorreísmo, por supuesto. Creo que ahí tienen una estrategia bastante bien orquestada, porque Novoa aparece como el que no confronta, veamos cuánto le dura, porque además está haciendo agua muy rápidamente, ¿ah? O sea, ha sido cosa de que le pongan micrófono sin guión unos cuantos días y hemos visto al verdadero Novoa, que es... Comienza a salir, exactamente, o sea, comienzan a salir cosas que no te imaginas. Lo de las cárceles flotantes, lo de los sueldos muy altos, lo de la definición respecto al tema del Yasuní, la variación en los precios petroleros, es decir, sí, ahí comienzan a notarse ciertas contradicciones. Y lo de la señora Joyce de Ginate es de lujo, ¿no? Acabar con el código del trabajo, pues. Y es el karma que le sigue al señor Novoa, a la que la señora Joyce de Ginate apaga los incendios con gasolina, ni más ni menos. Exactamente, entonces el contexto es
abre una posibilidad de una elección que todavía está en disputa. Hay gente que lo tomó así muy a la ligera en los primeros resultados, dijo, no, ya esto está ganado, la derecha se va a unir bajo esta idea de se coaligan otra vez en torno al anticorreísmo, pero yo tengo mis dudas de que el anticorreísmo funcione, siga funcionando así, No inevitablemente. creas. Parece que Ya hay luego te mucho. comento, luego te comento. Claro, hay un voto, o sea, el propio voto de Noboa, como digo, en cuanto es el candidato que por descarte, es decir, esto fue casi una lotería electoral entre la derecha. Le podía tocar a cualquiera. Y le tocó al menos esperado, es chistosísimo, o sea, bueno, no, él no debería comprarse la lotería porque ya tiene toda la plata del mundo, pero si se compra la lotería, gana. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero a lo que voy. Entonces, me parece que ese es, salvo el voto que está ligado sobre todo a Villavicencio, que ese es voto anticorreísta duro. En el voto de Topic, en el voto de Novoa, hay un voto muy volátil todavía. Me parece que ahí, inclusive creo yo que el voto, porque es sencillo, o sea, si el correísmo estaba cerca del 40, digamos que inclusive no pasaban la segunda vuelta, pero al parecer iban a sacar una votación cercana al 40 y bajaron algunos puntos, es obvio que esa votación se fue a Novoa o a Topic. Entonces me parece que la disputa está ahí, hay todavía un voto muy volátil en ese espacio. Todavía es fragmentado, extremadamente fragmentado. Pero, claro, creo que lo de Novoa, lo de Topic, lo del resto no, pero Novoa y Topic me parece que son fenómenos muy propios de una coyuntura desesperada, además, en donde la gente iba a decidir en los últimos días y un poco intuitivamente. Todo dependerá de cómo el correísmo enfrente la campaña, sobre todo mostrando todo lo que tiene que decir, porque me parece que ese error gravísimo que metieron en el debate de ir a jugar a malos aprendices de Durán Barba y repetir una frase sin mostrar ni las capacidades de Luisa González, ni el conocimiento que tiene, ni todo lo que pueden decir de lo que hicieron ya y de lo que pueden hacer ahora. Es un gravísimo error. Ahora veamos cómo manejan eso en esta campaña y creo que eso sí puede ayudarles a disputar ese voto. En buena medida, y yo te digo que me temo que el anticorreísmo, sobre todo el anticorreísmo ampón, ese que se junta para quitar la honra de las personas, acusar sin sentido, destruir la paz pública, alterar el tejido social, que es el que ha funcionado en estos años, probablemente logre su legalización en la agrupación de la bancada Construye 25 en la Asamblea. Sí, ellos se pueden quedar con el odio, verás. De hecho, siento que el odio fue legalizado con la votación de la ciudadanía en manos de Construye 25, María Paula Romo y todos los seguidores de Fernando Villavicencio. Es más, hasta me temo que en este momento se estén constituyendo en una especie de casta privilegiada por haber sido víctimas por el crimen en contra de Villavicencio. Es decir, ellos tienen más derechos ahora porque le asesinaron a su líder. Y eso es absolutamente absurdo. No, ellos tienen que cumplir con las leyes, ellos tienen que cumplir con las normas. General Carrillo, usted tiene que cumplir con las normas. Y los militantes se construyen igual, así tengan conflicto interior o tengan el lamentable crimen de Villavicencio. Pero por eso te digo, yo ahí en esa parte creo que el odio todavía funciona. Ahora, ¿en qué medida el país se dedica en la segunda vuelta a aislar ese odio, a dejarlo de lado y dedicarse a la campaña, que es lo que yo estoy pidiendo? Entre un Novoa que no insulta, en una Luisa González que no insulta, que tratan de manejar más bien un esquema de exposición de su plan político, lograr apartarles a ellos y que se queden con el odio. Mira, eso sería lo más sano democráticamente para este país, que en este momento la campaña, que haya una especie de acuerdo entre las dos campañas de que le van a bajar a la campaña sucia o a los ataques y se van a dedicar a discutir propuestas. Y sería realmente muy interesante que alguno de los candidatos abra la posibilidad de un acuerdo democrático con el otro, gane el uno o gane el otro. Es decir, en Correcto. este momento un acuerdo democrático es vital para el Ecuador. O sea, tenemos que parar las disputas y empezar a reconstruir casi ladrillo por ladrillo el desastre que nos van dejando Moreno y Lazo. Y se va a necesitar el apoyo de todas las fuerzas políticas. Entonces me parece que aislar a las fuerzas más confrontativas sería lo ideal. No se puede aislar al correísmo porque el correísmo es la principal fuerza política del país. Aquí ningún acuerdo democrático. O sea, supongamos que la principal fuerza del país fuese Construye. O sea, no se le podría tampoco aislar si fuese la principal fuerza política. Ahora es una fuerza importante.
Habrá que intentar, pero ya desde ahora han avisado que solo que no, no van a pactar con el correísmo. Bueno, parece una locura. O sea, es decir, uno no puede hacer acuerdos democráticos sin tomar en cuenta, como he dicho, además, a la única fuerza estructurada, con proyecto nacional, con estructura política, con cuadros, etcétera, etcétera. Eso sería lo ideal. Sin embargo, yo veo poco probable ese escenario, porque la derecha no tiene otra opción que ganar sino echando mano del anticorreísmo. Correcto. Hemos visto ya todo el aparato ideológico, el aparato de propaganda que son los grandes medios, los influencers, los académicos, lo cual me da una pena enorme porque ver a varios académicos reducidos a un papel de trolls de Twitter, promocionando cualquier mentira, cualquier prejuicio y descalificación contra el correísmo, al igual que periodistas. Me parece que sencillamente la apuesta de esos sectores es seguir dinamitando aún más la posibilidad de un debate democrático en la esfera pública, lo cual es terrible. O sea, insisto, lo que hicieron con Villavicencio es realmente impresentable. O sea, ver que políticos empiecen a hacer esas acusaciones no estaría bien con un mínimo de ética política, pero bueno, están en la disputa política. Pero Ya, que pero los académicos, analistas empiecen a hacer lo mismo, me parece que ese es un signo también de lo degradada que está la democracia en el Ecuador. O sea, porque los periodistas, analistas, académicos somos los llamados a ponerle un poco de límites a eso. Y a pesar de nuestras posiciones, que todos las tenemos, manejar con cuidado cosas tan graves como estas en la esfera de la opinión pública. Y yo vi que hubo muy poco cuidado en ese sentido. Entonces me parece que es, como digo, lo ideal sería eso, que se den señales democráticas y demás, pero me parece que sobre todo del lado del anticorreísmo, que es esta pulsión anticorreísta enfermiza, esto que vos llamas muy bien el anticorreísmo ampón, ese va a jalar muy duro hacia, hacia posiciones anticorreístas, ¿no? no, no hay ni siquiera manera de intentar entrevistarles porque tienes una actitud repulsiva, repulsiva, ¿no? Yo no lo intentaré, no necesito cambiarle su forma de pensar allá a ellos, pero que el país se entere de que existen y que están haciéndole mucho daño al Ecuador. Insisto, y yo les identifico con Construye, y yo les identifico con el legado de Fernando Villavicencio. ¿Por qué? Porque Villavicencio, cuando estaba vivo, lo decía, le dijo a Roberto Cuero, me acuerdo en un momento determinado, jamás superaré el odio a Correa. No, eso no, no lo superaré. Bueno, no han sido buenas esas condiciones ni esas conclusiones, no han sido buenas. Déjame que te pregunte un interrogante que casi nadie lo ha hecho. ¿Qué pasó con el voto indígena? Hoy es una fuerza realmente potente en el Ecuador. Y en la primera vuelta, cero. Ni siquiera respaldaron a Yacu. En la segunda vuelta, menos. Yo creo que es que ahí hay una tendencia también. Es curioso, pero nosotros tenemos unas tendencias de posicionamiento ideológico político y de expresión electoral, más allá de lo que creen algunos consultores y marketineros de la política, bastante estables. Lo que ocurre es que cambian los nombres y los personajes. Lo que decíamos de Yacu Pérez y Javier Herbas en 2021, recuerda que era un poco la misma historia. La nueva política, qué campaña más interesante, que representan a los jóvenes, las nuevas demandas, ya no quieren la vieja política. Es exactamente lo mismo que estamos diciendo de nuevo. Y lo que ocurre con, bueno, no quiero, digamos, quiero decir que esto hay que tomarlo con cuidado porque todavía no he visto, al menos en lo que el CNE está publicando, todavía la votación no está desagregada a nivel de cantones y parroquias, no es fácil ver. Pero en las elecciones anteriores, lo que sí se puede detectar es que las zonas con mayor población indígena venían votando sistemáticamente a la derecha. Hay uno de los grandes mitos de la política reciente es esta de que la población indígena per se es de izquierdas. Es un mito. Eso es falso, falso totalmente. Desde hace Bueno, tiempo atrás. y bien hay una votación de izquierdas, por supuesto, pero hay una tendencia muy fuerte y hegemónica de los datos que yo he analizado, al menos desde 2009. Es decir, no es de recién, esas poblaciones no votaban por sus candidatos de Pachacuti, sino que votaban por otros candidatos de derecha, ¿no? Eso ha sido sistemático.
El único momento en que eso se altera es cuando estaba Yaku, en 2021, ¿no? En Claro. este momento de Yaku como representante. No, hubo otro momento también, y te lo voy a decir cuándo. Después de la caída de Maguad. Ah, no, pues, Con, claro, o sea, con Nina Pacari, con Blanca Chancoso, con Yuco, con Miguel Yuco. Es toda una camada de dirigencia que logró captar con mucha fuerza la presencia del movimiento indígena. Y claro, ahora lo que tú bien dices, ¿no? Yeco. yo hablo un poco de la época de Correa para acá, porque claro, antes sí, tuvieron un bloque muy importante en el Pachacuti, y recuerdo un poco antes, inclusive, a poco de haber fundado el Pachacuti, la elección con Freddy Ehlers, etcétera, pero evidentemente ahí las condiciones eran otras, ¿no? Ya con el correísmo, progresivamente, por las razones que fuesen, ahí se discute mucho cuáles son las razones de ese alejamiento del correísmo, pero sistemáticamente la población, las bases, digamos, o sea, las comunidades, las parroquias con mayor población indígena, van mostrando una preferencia electoral por la derecha que se volvió sistemática, en mi opinión, porque es desde esa época en adelante, ha funcionado así, salvo el momento de Yacu Pérez, en donde obviamente se aglutina toda esa votación, pero dado el enorme fracaso de Yacu Pérez, ya no con un apoyo directo, o al menos no completo del Pachacuti, pero lo apoyó la facción de derechas del Pachacuti y la de izquierda se quedó a un lado. Uh -huh. Entonces todo eso impactó en la candidatura de Yaco Pérez y evidentemente ese voto me temo mucho, ahí habrá que ver los datos, como te digo, todavía no están disponibles, al menos así públicamente, yo no los he podido ver, pero me temo mucho que ese comportamiento volvió a ser el mismo, es decir, volvieron a optar por candidatos de derecha. El Y voto nulo ideológico ahora es el voto nulo consciente. muy posiblemente, muy ¿Sabías posiblemente. eso? ¿No? Eso ya se discute al interior de las bases indígenas. Claro, lo que pasa es que insisto yo en esto de que hay un sentido común anticorreísta flotando en el ambiente, que a veces es fuerte, a veces es débil en cierta gente, en ciertos sectores, en ciertas poblaciones, y la población indígena no tiene por qué estar fuera, pues o sea, ese es No, para nada. Además, yo acepto tu tesis de por qué creen que el movimiento indígena es de izquierda. No, no lo es, perdónenme. Además, el movimiento indígena no solo es la CONAIE, las iglesias evangélicas, el movimiento campesino, pero las la CONAIE, agrupaciones. O sea, o sea, ahí hay una confusión, la propia CONAIE es, no, es muy diversa en claro, términos de... es extremadamente diversa, ¿no? Es extremadamente diversa. Ahora tengan un líder de izquierdas claramente identificado con la izquierda es una cosa, pero eso no hace de izquierdas al movimiento. De hecho, un buen líder siempre sabe equilibrar esas distintas posiciones, esos distintos posicionamientos al interior del movimiento. Creo que Leonidas Issa lo hace bien. Eso hacia afuera es otra cosa, o sea, la proyección que el movimiento tiene hacia la política nacional es otra cosa, pero hacia adentro es un líder que ha logrado cohesionar esa enorme heterogeneidad en un momento además de una gran crisis del movimiento indígena, ¿no? A ver, solamente me quedan dos preguntas. Luisa González tiene a Correa como su referente electoral. ¿Le sirve a Daniel Noboa, a Alvarito Noboa? Yo creo que sí, muchos están echando mano de la campaña porque por una razón, o en la campaña están echando mano, quiero decir, de la figura de Álvaro Noboa, porque por alguna razón, y esto es curioso, de lo que he podido percibir, no tengo datos duros, pero de lo que he podido percibir, del pasado hay dos políticos que tienen alguna relevancia o alguna imagen positiva entre los más jóvenes, ¿no? Roldós, por un lado, no sé por qué, parece que por su posición tan adusta y demás con la política les llama la atención, y Álvaro Noboa, a quien ven como un tipo graciosito que es simpático. Entonces me parece que evidentemente van a usar la figura de Álvaro Noboa, la están usando ya, he visto varias cosas que circulan en redes sociales y demás donde utilizan la figura de Álvaro Noboa. Y por otro lado, según dicen, esto tampoco lo he podido comprobar, digamos, fehacientemente, pero al parecer está usando también las mismas técnicas de su padre, ¿no? O sea, clientelismo con regalos y dádivas a cambio de votos. Ahí nadie se escandaliza, nadie dice que eso es populismo, etcétera, ¿no? Pero al parecer está haciendo las dos cosas. Me parece que sí va a servir, se ha dicho mucho esto de que es una revisión de la elección de 2006, la derecha está tratando de jugar a esto de en 2006 nos equivocamos al elegir a Correa y por eso se vino la dictadura y todo lo que está pasando, porque para la derecha pareciera que en este país Correa sigue gobernando, ¿no? O sea, pareciera que los No, no, Moreno si no, no, no se la pueden quitar. pasado nunca, ¿no? Acá el Moreno y Lazo son un fantasma que nunca gobernaron, ¿no? Entonces, Valdría la pena decirles ya supérenlo.
Y hay que recordar además, Francisco, que la derecha ya viene gobernando un poco más de la mitad del tiempo que gobernó Correa. Claro, son Ahí 6 está la años. diferencia, claro. Entonces me parece que sí, van a usar, creo que ahí depende, son dos figuras, yo insisto, ahí no, en el ánimo de la mayor objetividad posible, es un recurso que tiene la campaña de Novoa y que puede funcionar, que lo usen está bien, es En decir, cierto estrato poblacional sí, funciona muy bien. sería absurdo que Muy digan, no, bien. escondamos a Álvaro Novoa. Me parece que del otro lado es también una discusión inútil, porque otra vez ha vuelto esa discusión de que lo que debería tener el correísmo es un correísmo sin Correa. No, Un ahí, absurdo, es un darles chance a absurdo. eso sería un absurdo. Claro, claro, el problema es más bien ahí igual, cómo el correísmo utiliza la figura de Figura Correa. de, claro, Sacarla exactamente. del juego, pero saber usarla inteligentemente y estratégicamente. Me parece interesante en todo caso que ambas campañas utilicen ese aval político que tienen. Obviamente hay enormes diferencias, hay que decirlo, ¿no? O sea, estamos hablando de un empresario bananero fracasado en la política y del que muy probablemente, igual, chise quien chise, es el político ecuatoriano más importante de Claro, las últimas décadas. de este último tiempo. A ver, la final. ¿Cuánto va a pesar el voto joven, las redes sociales y el comportamiento frente a lo generacional? Millennials, centennials, baby boomers, etcétera. Clasificaciones existentes en lo político ahora en el Ecuador. Sí, pero equivocadas, Francisco. O sea, las diferencias no son de edad, las diferencias son de clase. O sea, si a mí me ¿Ya? vienen a decir que el correísmo no tiene votación, votantes jóvenes, o sea, tiene asambleístas jóvenes como Jairén Noriega. O sea, el correísmo tiene también un voto joven. Empaquetar el voto joven me parece que es problemático. Que hay una mayoría que vota por la derecha, sí, porque están derechizados y porque hay que ver cuáles son las causas de esa derechización y cómo se da la disputa política para romper esa derechización. Porque hay gente que parece que quiere solucionar problemas profundos de la política, de lo que la gente está viviendo en el día a día, cotidianamente, y que le llevan a apuntalarse en uno u otro lado de la política, en la práctica. No, ahí la gente suele confundirse. Yo no hablo de una ideología consciente, no, no, es lo que más me gusta más llamar ideologías prácticas. Gente se ubica a partir de identidades prácticas, de lo que vive en el día a día. Y entonces ahí toma posición. Y ahí hay gente que, por ejemplo, trabaja en el día a día, en la informalidad, pero con su propio esfuerzo, su emprendimiento y demás. Es lógico que esa gente piense que un millonario es algo parecido a lo que hace él, porque él no está recibiendo nada del Estado, porque él está viviendo de su trabajo diario, está esforzándose, etcétera, etcétera. Entonces es lógico que medio encuentre una identidad ahí así, a primera vista, digamos. Pero claro, la disputa es hacerle ver que un proyecto de las oligarquías lo perjudica en su propio proyecto de vida individual. No cuestionarlo por eso. A veces creo que somos muy displicentes con eso de los trabajadores pobres que votan a la derecha. Creo que tenemos que entender qué es lo que está ocurriendo. O con las clases Entonces, medias, porque curiosamente en el Ecuador, los sectores populares, la clase trabajadora más empobrecida y la clase trabajadora en general, vota más, la clase trabajadora baja, digamos, vota más por el correísmo, pero hay una clase media que está también jugándose permanentemente la vida y que vota por la derecha. Pero creo que hay que entender eso y hay que entender la disputa. Entonces me parece que ahí es absolutamente equivocado creer que el problema es que no les hablas de ambientalismo, de feminismo, y que entonces hay que hablarles de eso y hay que hacer un TikTok para hacer eso. O sea, no, hay que hablar del problema de, la banalización de la política. claro, que hay que entrar en la discusión de los modelos. Es justamente para que un emprendedor pequeño, que está además viviendo también, jugándoselas día a día, sus posibilidades de subsistir, comprenda que una sociedad que genera ciertas garantías y blindajes a partir de la justicia social le favorece a él porque su negocio va a poder prosperar. Y que entregarle el poder a la oligarquía nos va a llevar al mismo caos que estamos viviendo en este En momento. ese momento, claro. Esa Ni discusión más, está completamente fuera del debate político de este tiempo. ni más ni menos. ¿Cómo te agradezco, David? Qué lúcido y qué claro eres, señor. Muchas gracias. Es un lujo de análisis el que nos has dado y que nuestro público lo valora. Si lees los comentarios de nuestro público, agradecen realmente tu presencia. Para nosotros también es muy importante eso.
David Chávez, el sociólogo David Chávez en Ecuador Inmediato y la perspectiva electoral del 2023. Señoras y señores, agradeciéndole a David, vuelvo en un momento más. Ya le tengo a mi siguiente invitada, que es Paola Cabezas en Ecuador Inmediato. Estamos en directo. Programa 46. Regreso. Cada vez se equivocan menos, pero mienten más. No solo son los ministros de Estado o los funcionarios del gobierno de Lasso, no, que el mundo lo sepa. El gobierno de Guillermo Lasso está a punto de cometer o un crimen de Estado que bien puede terminar con la destitución, o el señor Lasso puede tranquilamente ir a la cárcel junto con sus colaboradores. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y recibe este contenido exclusivo a diario. Accede desde tu computadora a YouTube y busca el canal de Ecuador Inmediato. Al ingresar dale clic al botón Unirme y se desplegará una pestaña con indicaciones. Luego haz clic nuevamente en el botón Unirme y aparecerá un formulario para suscribirte a nuestro canal por solo $3.99 al mes. Selecciona esa opción, luego ingresa los datos de tu tarjeta de crédito o débito y dale clic en Comprar. Con estos sencillos pasos ya puedes ser parte de nuestro club de suscriptores. Gracias por apoyarnos. Somos Ecuador Inmediato, 18 años contando la historia. ¿Cómo apoyar Ecuador Inmediato en el crowdfunding? Si deseas apoyar Ecuador Inmediato en el crowdfunding, puedes hacer tu depósito o transferencia en la cuenta del Banco del Pichincha y en la cuenta del Banco del Pacífico. Los números los dejamos en pantalla. El nombre de la cuenta es Ecuador Inmediato y el RUC también te lo dejamos en pantalla. Queremos seguir contando la historia.